Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:12 seguimos. Vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Queremos agradecer al doctor Julio César Cueva. Él es abogado, penalista, está conectado con nosotros vía telemática desde el Manso Guayas, entiendo. Doctor, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Andrés, Fabricio, gracias por la invitación. Muy bien. Muy amable. A usted, doctor, gracias. A ver, quiero empezar por el tema de Fito. El tema de Fito es que el día viernes este señor, José Adolfo Macías Villamar, ha aceptado ser extraditado a los Estados Unidos. Esto para todos es absolutamente nuevo. Esto no tiene precedentes de cómo se lo está manejando. ¿Qué implica el que Fito haya aceptado la extradición, doctor? Básicamente dos cosas. Primero, se va a acelerar muchísimo el proceso porque yo diría que a cuestión de finales de esta semana probablemente, si no a mediados, él ya debe estar embarcándose a los Estados Unidos. Lo segundo, que el hecho de no poner resistencia, si cabe la expresión, va a ser bien visto por la Fiscalía de los Estados Unidos. Y más allá de que yo considero que si se allanó es porque él ya tiene un preacuerdo con la Fiscalía. Básicamente o inicialmente para fines de declararse culpable, lo cual le va a reducir sustancialmente la pena. Ahora, ya sentado allá, creo yo que es muy probable que él vaya a cooperar con la Fiscalía, con lo cual va a obtener otros beneficios adicionales que pueden ser reducción adicional de la pena, mejores condiciones carcelarias para el cumplimiento de la pena, posibilidades de con buen comportamiento salir antes probablemente, e incluso tal vez poder negociar una protección de víctimas y testigos para familiares suyos. ¿Qué es lo que usted nos dice, doctor? Muy buenos días, le saluda Andrea Orbe. ¿Qué Hola, Andrea, es lo que tiene día. que pasar hasta mediados de esta semana? Usted nos dice que podría ser ya, o ya podría abordar el avión para irse a Estados Unidos, pero este procedimiento, ¿cuáles son estos siguientes pasos después de que hemos escuchado que Fito aceptó esta extradición? ¿Cuál es este procedimiento administrativo, si se quiere, incluso legal, que se tiene que realizar esta semana? El presidente de la Corte Nacional tiene que sacar una sentencia por la cual hace constar que se llevó a cabo la audiencia conforme el procedimiento, que pues, de igual manera se le preguntó a él y que él de manera libre, voluntaria y debidamente asistido por abogados, dijo que estaba de acuerdo en aquello y que por lo tanto se autoriza la extradición. Eso se comunica al presidente de la República, quien por ley tiene la posibilidad de decir que, conforme a los requisitos de la ley, él considera que no debe ser extraditado. Es decir, el presidente tiene la última palabra una vez que la Corte da la luz verde. Lo cual ya sabemos que no va a pasar. Entonces, una vez que ese documento llega al presidente de la República, él va a firmar un decreto ejecutivo disponiendo que sea trasladado a los Estados Unidos. Paralelo a esto, ya en estos días, evidentemente, pues por ser incluso una noticia después de conocimiento público, la embajada y la Cancillería deben estar coordinando la venida de un avión de la DEA que lo venga a recoger. Es decir, no habría ningún obstáculo, si se quiere, hasta finales de esta semana o algo que se podría demorar o alargar los tiempos para que se pueda extraditar a alias Fito. No le extrañe usted que mientras estemos conversando ya estén notificando la resolución. Probablemente haya que esperar 3 días para que se ejecutoríe, porque es una situación casi que de mero trámite para que pidan un recurso de ampliación que realmente no procede, pero la ley está así. Y no procede porque él sí dijo que se quiere ir, ¿verdad? Entonces, no creo que vaya a pasar nada, porque el único que pudiera oponerse con recursos y es el que tiene el titular de ese derecho, que es él, y él dice, no, yo me voy voluntariamente, dígame en qué avión me meto. De tal manera que es un tema de simplemente una semana máximo que ella se esté embarcando sin ningún tipo de inconveniente. Lo que hay que hacer es cuidarlo, porque en estos momentos yo considero que es un objetivo militar de sus ex socios. Claro, y esto que acaba de decir, generó una serie de presunciones el último fin de semana a partir de una declaración del abogado de Fito sobre el temor a la seguridad del líder de los choneros en la cárcel. Sin embargo, el gobierno ha asegurado que sigue en la roca y que no hay ningún riesgo. Yo le pregunto a usted si ese riesgo está latente sobre la seguridad de este señor. Está latente porque primero yo no sé qué otras personas están en la roca a quienes por una cantidad considerable lo puedan matar. 2, yo no sé quién lo alimenta ni cómo se controlan los alimentos para que no lo envenenen. 3, Fabricio, usted recordará que hace unos meses le pusieron una bomba a ese mismo roca, si no me equivoco, con un dron y le volaron medio techo. ¿Cómo no? De tal manera que Fito ahí seguro no está. Yo incluso en mi red social recomendé el día que supe que lo habían detenido
que debían de ponerlo en una celda, pero aparte de la celda, custodios afuera de la celda, de que deberían de controlar la alimentación que le dan, pero además cambiarlo permanente y aleatoriamente de celda sin previo aviso, para que no se sepa dónde está. Porque en estos momentos, y conforme pasa el tiempo y mientras más se acerca a su extradición, él es un objetivo militar. Y más de una persona estaría dispuesta a pagar cualquier cosa para que él no llegue a los Estados Unidos. ¿Por qué estarían dispuestas a pagar? Tal vez por el testimonio que pueda dar él, por la colaboración o la cooperación eficaz. Es exactamente por eso, porque un hombre que ha llegado a tener, entre comillas, porque hay que decirlo, el éxito criminal que ha tenido él y ha logrado sobrevivir y alabar lo que ha lavado y hecho lo que ha hecho, infiltrando como ha infiltrado las instituciones, debe de tener más de un socio en la política, en el sistema financiero, en el mundo empresarial. No estamos hablando solamente de gente dedicada al crimen como una cosa de todos los días, sino probablemente de gente dedicada a negocios lícitos que aprovecha para ganar plata más rápido, permitiendo que se infiltre el sistema financiero, permitiendo que se infiltren las instituciones, permitiendo que se lave la plata, permitiendo que se infiltre en el sistema empresarial, de tal manera que es más de uno. Y más de uno el que corre riesgo, porque el que está aquí dedicado a delinquir y nunca en su vida ha tenido y no va a tener visa, tal vez no le preocupe tanto. Pero el que nosotros lo vimos y no sospechamos, pero que está acostumbrado a lavar plata aquí, pero a vacacionar en Europa y Estados Unidos, a ese sí le va a preocupar más, porque no sabe si en algún momento, en lugar de ir a Disney, termines en una cárcel federal, porque los norteamericanos le digan lo estábamos esperando, o que vaya a tocar Europa y la Europol le diga lo estábamos esperando. De tal manera que si a Fito no lo cuidan, hay un riesgo latente de que le pueda pasar algo. Y sería un bochorno internacional que el gobierno diga ya no lo puedo mandar porque lo que tengo es un cadáver. Claro, por supuesto, y ese riesgo evidentemente por la situación carcelaria que enfrentamos está ahí, está latente. Ahora bien, usted ha explicado en la primera parte del espacio que con la aceptación los tiempos se reducen pero de manera exponencial, esto va a ser muchísimo más rápido. Y va de la mano con lo que el ministro del Interior dijo hace un par de semanas en entrevistas, de que la extradición se iba a concretar en menos de un mes. Eso invita a pensar, y yo le pregunto a usted, Fito pudo haber logrado algún tipo de acuerdo, o con la fiscalía, o con el gobierno, porque esto también se presta para la especulación, sobre todo por la rapidez con la que él aceptó ser extraditado, doctor. No, a Fito aquí no le conviene hacer ningún acuerdo con nadie, porque su negocio, entre comillas, está en los Estados Unidos. Aquí no le van a reducir la pena por lo que él diga, aquí seguro no está. Lo que pudo haber ocurrido es que probablemente el ministro tuvo información confidencial de alguna negociación que haya tenido a nivel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no lo sé. O probablemente hayan tenido contacto con los abogados de Fito y le dijeron, miren, él no va a ser un problema, pero cuídenlo, qué sé yo. Lo cual es legítimo, por si acaso, eso quiero dejarlo claro. Que un gobierno mañana o más tarde se siente con los abogados, como la fiscalía se sienta con los abogados, y decir, bueno, vamos a negociar la pena, van a colaborar, no van a colaborar. Eso es algo completamente normal. En los Estados Unidos la gente tiene que saber, y nuestro sistema es así, solo que no se aplica, y no se aplica correctamente, es una justicia negociada, no como lo malentendieron aquí, no es una justicia de negociados, ¿ok? Entonces allá la justicia es negociada, si usted colabora con la justicia le hace un descuento, ¿ok? Porque así funciona. Claro. Si usted no me pone resistencia, le doy un descuento. Si usted se declara culpable, me ahorra los millones que cuesta el juicio, le doy un descuento. Si usted además me colabora y me da información, yo le doy un descuento adicional. Y si yo mañana o más tarde lo necesito, porque descubro como ocurrió con Carlos Leder, que lo necesitaron para que declare contra Noriega, le doy un descuento adicional, porque estos acuerdos no están escritos en piedra. Así como si Fito miente, engaña, o hace un uso indebido del acuerdo, se lo revocan, como acaba de ocurrir con una persona en los Estados Unidos. Se lo revocan y le ponen las condiciones iniciales y se acaba el problema. De tal manera que lo que el ministro dice es algo que pudiera ser que él haya tenido conocimiento por información pues, que recibió confidencialmente, pero que no necesariamente es un asunto ilegal ni nada por el estilo, porque Fito con el gobierno no tiene nada que negociar. Con quien tiene que negociar es con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y de lo que entiendo por su allanamiento, él ya tiene un preacuerdo con el gobierno norteamericano. De hecho, por eso su abogado viene a decirle, ¿sabes qué? Vámonos que el tema allá ya está avanzado, lo cual es legítimo y además es sumamente legal. Entendemos que podría enfrentar una condena, usted me corregirá, doctor, de alrededor de 10 años, si es que en efecto puede hacer tal vez esta cooperación o qué sé yo en Estados Unidos. Pero Fito enfrenta una condena de 34 años de prisión aquí en el Ecuador, es decir,
que debería irse, si es que la condena es de 10 años, a Estados Unidos a cumplir 10 años de condena y luego regresar al Ecuador a terminar digamos, los 34, los 14 o los 24? ¿Cómo es eso? No. Primero, de lo que entiendo, la pena mínima por cada delito allá es 10 años. Es decir, él tiene como 70 años para allá. Ahora, no sé lo que la fiscalía esté pidiendo, porque ese es el mínimo. La fiscalía norteamericana lo que normalmente le dice a los abogados es, mira, con esta evidencia, porque ellos tienen siempre la evidencia primero, no es como aquí que primero le dicen lo voy a investigar y después van por la evidencia y nunca la encuentran. Allá primero recogen la evidencia y cuando ya tienen el caso ganado prácticamente le dicen, esto es lo que tengo contra ti. Entonces por eso es que la gente negocia. Por eso es que las negociaciones allá tienen un nivel del 93% frente al 7% que litiga, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es decirles, mira, yo tengo la intención de pedir 100 años, 150, porque el 10 años es el mínimo. Pero si tú haces esto, te voy a dar, y le hacen una preoferta. Y ahí empieza la negociación hasta que finalmente llegan a un acuerdo. Lo que va a ocurrir es que Fito simultáneamente va a cumplir las penas que tiene en el Ecuador, las va a cumplir en una cárcel norteamericana. Ahora, si cuando a él lo liberen, si a él sale vivo de ahí, lo van a devolver al Ecuador, salvo que haya negociado o tener protección de víctimas y testigos en los Estados Unidos. Perdón que le interrumpa ahí. Usted se refiere, y aquí hay un ejemplo, el ejemplo de Noriega, me parece, que creo que es el más clamoroso, de que fue entregado a Francia y luego Francia lo devolvió a Panamá, me parece, una vez que cumplió la pena en Estados Unidos. En efecto fue así. Se lo llevó a los Estados Unidos y había una pelea entre Francia y Panamá, y como Francia tiene más peso geopolítico, me mandaron a Francia. Y Francia dijo, cuando yo lo desocupe, se los mando a dejar. Con Fito puede ocurrir lo mismo, que lo manden a devolver si es que no haya logrado un acuerdo de quedarse con protección de víctimas y testigos allá, ¿verdad? Y que puede ser parte del preacuerdo. Incluso yo me voy, pero no me van a mandar de regreso. Y también para su familia. Pero si él llegara al Ecuador, porque lo mandan porque no fue parte del acuerdo, y él aquí tuviera todavía causas pendientes que no han prescrito, lo van a volver a guardar. Pero yo creo que con la pena que él va a cumplir allá, las causas aquí es más que seguro que van a estar prescritas. Correcto. ¿Va a hacer otra pregunta de Fito? De Fito ya. Cerremos el tema de Fito. Me gustaría su criterio desde su experiencia, su conocimiento sobre esta intención del presidente de la República de que se viabilice una reforma constitucional. Habrá que ver qué vía dispone la Corte Constitucional. Esto en las próximas semanas se conocerá. La Corte deberá definir si cabe enmienda, si cabe reforma, si aprueba o no aprueba esto, de la castración química para violadores. Una propuesta que le ha presentado el día viernes el presidente de la República para el debate del país. ¿Cómo le ve usted, doctor? ¿Cabe o no cabe la castración química para violadores? A ver, la propuesta del presidente no es mala, definitivamente no es mala. Hay que entender algo, Fabricio, para que la gente pueda saber de qué estamos hablando. El violador no es un delincuente común. Sobre todo si es violador de niños, no es un delincuente común. No es un delincuente común en el sentido de que si usted lo mete a la cárcel a que haga manualidades para rehabilitarlo, eso no les va a servir de nada. Porque distinto es el que roba le dice robé porque no tenía trabajo. Bueno, aprende manualidades para que cuando salgas sepas hacer algo. Robé porque tenía hambre. Usted jamás escuchó a un violador de niños decir violé porque tenía hambre, o violé porque no tenía trabajo, o no tenía nada mejor que hacer. Porque la diferencia entre el que roba y el que viola, sobre todo el que viola niños, está en la cabeza. Él tiene un problema en su cabeza, ¿verdad? No puede controlar el impulso de ver un niño y tocarlo y violarlo, ¿verdad? Él no puede controlar ese impulso, es más o menos casi que como el adicto. Entonces esta persona, no importa cuántos años usted lo meta a la cárcel, el día que salga, a la primera oportunidad que tenga, va a volver a violar. De hecho, hay estadísticas y entrevistas, yo las he visto, de violadores de niños y de mujeres en los Estados Unidos que dicen, yo estoy bien encerrado aquí en este hospital psiquiátrico que es una cárcel, porque yo sé que el día que yo salga no voy a contener el impulso, no me aflojen. Yo lo he visto en esas entrevistas. Entonces, ellos tienen ese problema. Entonces, lo que busca la castración química es reducir ese impulso fisiológico que es el líbido que los lleva a reincidir. Fíjense, es una medida para que no reincidan, no para que no violen, porque significa que quien va a reincidir ya violó y solo sabe cuántas veces violó antes. ¿Okay? No es una medida propiamente dicho preventiva. ¿Qué problema constitucional tiene? Que violentaría, en mi opinión, probablemente, y por eso la reforma en que lo plantea el presidente es probable que no sea viable en esa medida, es que si violenta el derecho a tener un consentimiento informado, que yo tengo derecho a conocer y sobre cómo voy a disponer de mi cuerpo, incluso en el ámbito sexual, ¿verdad? Que pudiera considerarse un trato cruel, inhumano, degradante,
la Corte Interamericana tiene una sentencia, algo relativo. Usted recordará en Perú, Fujimori, para evitar la pobreza, se dedicó a esterilizar 300.000 mujeres indígenas y les decían de que era una vacuna y les engañaban y no consentían porque no sabían que las estaban esterilizando, y eso la Corte dijo: esto es un trato cruel, inhumano y degradante. Hay una sentencia sobre eso, de tal manera que ahí esa parte pudiera tener un escollo. Además, desgraciadamente, en la Constitución, tanto los niños como los violadores, en cuanto a que son personas privadas de libertad, cuando sean personas privadas de libertad, se consideran de población vulnerable, pero ahí lo importante es que hacer un análisis de ponderación y de proporcionalidad para ver cómo hace pesar más el derecho de los niños víctimas que de los violadores victimarios, ¿verdad? Entonces va a tener un buen trabajo la Corte. No me atrevo a decir que esto no es viable, creería que pudiera ser viable, pero no estoy tan seguro que lo sea en la forma en que lo plantea el presidente. Ahora, respecto del registro, pienso que es mucho más viable en cuanto a la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el registro es confidencial. Porque no es que usted va y pide para una persona cualquiera, ¿verdad?, esta información. De acuerdo a lo que propone el presidente, le va a pedir únicamente la persona que está en la base o que pudiera estar en esa base. Es más o menos como cuando yo, obviamente guardando las distancias, cuando yo voy al Ministerio de Trabajo a pedir una certificación de que no tengo impedimento para poder tener un cargo público. O cuando voy a la Contraloría a pedir un certificado que diga que no tengo glosas y todo. Acá, por ejemplo, lo que van a hacer es reformar varias leyes. Si yo tengo que contratar a alguien como director o rector de una universidad o de un colegio, de un jardín de infantes o de un centro deportivo o lugares donde estén niños, probablemente la ley me va a obligar a que yo, como documento habilitante para contratar y para registrar el contrato, le diga a la persona interesada: por favor, tráigame, así como antes pedían el certificado de antecedentes penales, tráigame la certificación de este registro, porque la ley me obliga que diga, no necesariamente que usted es un violador ni nada por el estilo, simplemente que diga que no tiene impedimento para ser contratado dentro de tales y tales y tales instituciones, etcétera, etcétera. Y yo con eso puedo yo contratarlo. De tal manera que no violenta la ley de datos, no creo que sea un problema propiamente constitucional, ¿verdad? De tal forma que lo veo más viable y creo que es algo que vale la pena tener. Hay muchos análisis que dicen que esta propuesta de castración química debería considerarse también desde el punto de vista emocional y desde este objetivo que no es de placer sexual como tal, dicen los expertos, sino ejercer poder sobre otra persona. Y quiero hacerle también otra pregunta sobre también lo que usted ha comentado, doctor. En Perú se quiso también instaurar este tema de la castración. Sin embargo, ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra. Nosotros también estamos suscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos y también a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué pueden también organismos internacionales decir sobre esta propuesta que ha tenido el presidente Daniel Noboa? ¿Se podría incluso frenar tal vez con la convención que nosotros tenemos firmada, como le decía, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Convención contra la tortura y otros tratos? Por supuesto, que ese es el problema. Por eso decía yo, de las dos cosas que se proponen, el registro y la castración química, la castración química va a tener un problema mayor, porque no solo tiene usted el convenio contra las torturas, sino también sentencias de la Corte Interamericana que van a tener que considerar la Corte, que es la guardiana de la Constitución, pero además tiene que garantizar que los convenios internacionales en materia de derechos humanos se respeten y se apliquen en el Ecuador. Por lo tanto, ahí va a haber un inconveniente, porque además nuestra Constitución sí garantiza el derecho al consentimiento informado, de tal manera que ahí la va a tener un poco complicada la Corte Constitucional. Pero no estaría yo tan seguro de que no pudiera dar paso. Pero no estoy seguro que sea por la vía de la reforma parcial que propone el presidente, porque casualmente la reforma parcial dice que no pueden limitarse derechos fundamentales, y aquí estuviéramos hablando o suspenderse, y aquí estaríamos hablando de algo parecido. Por el hecho de no tener consentimiento, pues nadie va a consentir en una cosa así, ¿verdad? Y por el hecho de que además usted tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. De otro lado, uno revisando, digamos, situaciones en otros países, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Polonia desde el 9 de junio del 2010 se aplica de forma obligatoria la castración química como medida contra violadores, especialmente de menores.
para quienes violan menores de hasta 15 años. En Rusia, desde febrero de 2012, endureció su legislación para los agresores sexuales contra menores. En Moldavia, aplicación forzada desde el 1 de julio del 2002 para agresores de menores. En Macedonia del Norte, desde finales del 2013, impone castración forzosa a reincidentes que agreden a niños. En Estonia, desde 2012, permite castración química voluntaria como parte del tratamiento que casi no se usa. Otros países con leyes al respecto, Francia, Reino Unido, Bélgica y Turquía, aunque no siempre se aplica específicamente a violadores a menores. En Asia, Corea del Sur desde 2011 está activamente en vigor para agresores de menores. Indonesia 2016 incorporó castración quirúrgica o química para pedófilos. Pakistán en 2020 se aprobó la castración química sin consentimiento para violadores de niños, legislativamente confirmada en 2021. ¿Qué le parece a usted haciendo ese breve recorrido de otros países donde sí se aplica esto? No son cualquier países, pues Fabricio. En Rusia es delito ser homosexual, pues para empezar. Entonces, lo que hay que hacer en cada uno de esos países es analizar lo que la constitución de ellos permite y no permite, qué regímenes tienen, y entonces vamos a entender cómo esto sí fue posible hacerlo allá. ¿Ok? Algunos de estos países, otros países tienen también penas de muerte, cadenas perpetuas, el Ecuador no la puede tener. De tal manera que una medida puede ser aplicable en un país, en otro no, en razón de su constitución, de los convenios que tenga firmados, el sistema de gobierno que tenga, ¿verdad? Y de lo que digan sus leyes. Entonces, sí, está comprobado que reduce sustancialmente el líbido y en consecuencia la reincidencia. Pero la pregunta es, si hablamos de reincidencia, hablamos de alguien que ya violó. Y claro, solo sabe Dios cuántas veces violó primero. ¿Y por qué mejor no tomamos medidas de precaución para que no puedan violar? ¿Verdad? Porque muchas veces, y gran parte de los delitos sexuales contra los menores se cometen dentro del hogar. Donde vemos muchas veces que la madre, para no perder al padrastro, deja que el padrastro viole a la niña o al niño. Y la madre normalmente no termina presa. Y este tipo de cosas deben de poder resolverse de una forma tal que no requeramos nosotros que vaya a la reincidencia para que no suceda nuevamente, sino tratar de reducir la posibilidad de que suceda por primera vez. De tal manera que ahí hay que hacer algo también. Pero repito, en estos países hay que ver su sistema de gobierno, su tipo de constituciones y nos vamos a dar cuenta de que hay una razón por la cual lo pueden tener vigentes y en el Ecuador pudiera tal vez tener algún tipo de escolta. Lo que dicen expertos también, doctor, es que esta castración, y por lo que han tenido en experiencia en otros países, la castración es reversible. Y no solo eso, sino que la compra de los medicamentos para este procedimiento también debería ser considerada en esta propuesta, en esta reforma, porque no es, digamos, ni sencillo ni barato. Más caro es tener niños violados. Porque claro, se destroza una vida para siempre. Pero le voy a poner otra, que usted me habla del presupuesto, no hay para paracetamol, van a tener para los químicos, para la castración química. En serio. O sea, sí, yo entiendo su punto. Y lo que yo decía también en mi comentario hoy es que primero el contexto en el cual apareció esta propuesta del presidente, que como digo, yo sí creo que debe ser materia de un debate profundo en el país, pero hay una coyuntura política detrás de eso es innegable por un lado. Y por otro lado, que esto a mí siempre me va a hacer ruido. Cuando yo escucho que hay que endurecer la pena no sé cuánto, que hay que hacer no sé qué cambio, y no se habla de un sistema integral. O sea, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? ¿Qué pasa con la atención desde lo público a las víctimas de este tipo de delitos? O sea, yo no veo una política integral, doctor, y eso a mí me hace ruido. O sea, nos quedamos siempre en la periferia de ciertas decisiones y no profundizamos con cosas más integrales, doctor. Solo dos inquietudes, Fabricio, de lo que te acabo de escuchar decir. Yo te pregunto a ti, ¿cuál justicia? ¿Cuál fiscalía? Por eso. Porque yo el día de ayer publicaba en X que me parecía interesante la propuesta, pero que sí me llamaba mucho la atención el timing, que era un timing evidentemente político. Me llamaba mucho la atención el tema de las recompensas que ofrecen por un señor a quien dicho sea paso no conozco, ni conozco los antecedentes, pero lo único que yo sé es que hay una denuncia, ni siquiera hay una formulación de cargos. Y yo quisiera saber si contra todos los violadores hay una recompensa de $100,000 para dedicarme a buscar violadores, para ver si los entrego a la justicia, porque creo que es el único violador que tiene una recompensa de $100,000 y los demás violadores no ameritan esto. Esto sí llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y en efecto es como tú dices, no podemos ir es que ocurrió tal cosa, tírale una ley. Es que ocurrió lo de acá, tírale otra ley. ¿Por qué no arman una mesa conjunta con la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia, la Fiscalía, gente que sepa, la academia, y señores, siéntense y díganme que hay que reformar de la Constitución, que hay que reformar del Código Orgánico Integral Penal, que hay que reformar de la Ley Orgánica de la Función Judicial,
¿cómo reformamos la justicia? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Okay? Y entonces hagamos algo que dure, no que sea para el timing político, no que sea para la coyuntura, no que sea el golpe de efecto para subsistir en las encuestas los próximos 2 meses. Porque el problema del país es ese, que nadie busca soluciones a mediano o largo plazo porque todo el mundo lo que quiere es vivir y sobrevivir el día para pelear mañana y así no funciona. Oiga, y lo último, la también abogada penalista Marcela Estrella Buccelli había publicado en su cuenta de ex: yo buscando argumentos con base al principio de proporcionalidad y necesidad frente a crímenes de alta reincidencia y peligrosidad social, podría viabilizarse, dice Marcela, si se configura la medida como excepcional, sujeta a evaluación psiquiátrica, supervisión médica, consentimiento voluntario, control judicial estricto y revisión periódica. Yo no sé si todo eso, el Estado como tal estará en capacidad de llevar adelante esto, doctor. Ni controla a la gente que tiene que presentarse, van a controlar al otro. Pues lo que dice Marcela, que tiene razón, hay un gran problema, que es lo que haría que todo eso sea inviable. Y es creo que el punto número 3 que dice Marcela, que es el consentimiento. ¿Usted cree que un violador va a consentir? Claro. En el momento en que no consienta, y que donde fuera requisito consentir, ya no hay un problema de constitucionalidad. Porque el consentimiento informado está constitucionalmente protegido. Pero si yo consiento libre y voluntariamente y debidamente informado, ya no hay un problema de constitucionalidad. Es como la violación, propiamente como la violación. Si yo consiento en el acto sexual, ya no hay violación. Si yo consiento en la castración química, ya no hay un problema pues, de constitucionalidad. Pero es que el problema es que el violador no vamos a consentir. Entonces todo lo demás no tiene ninguna razón de ser. Tiene que ser obligatorio. Y va a requerir reformas de todo nivel, porque la pregunta es, ¿lo van a imponer como una pena? No, el presidente dice que no es como una pena. Como una medida de reinserción social, tiene que reformar el COIP, ¿verdad? Pero sobre todo el tema es el consentimiento. La discusión es respecto del consentimiento. Tiene que la Corte encontrar la forma de justificar que no requiera consentimiento informado, está protegido por la Constitución y que además de no necesitarlo, no violente convenios internacionales. Esa es la dificultad que va a tener la Corte. La medida no es mala, la medida es buena. Ha dado resultados estadísticos evidentes en otras partes del mundo, eso no se va a discutir. El problema es que tenemos un inconveniente constitucional. Si la Corte logra solventarlo, la medida es buena. Ahora, en la práctica hay que ver qué va a pasar, porque aquí no hay plata para el paracetamol, van a tener plata para estos químicos que además son caros. Va a haber quien diga, oiga, no hay para curar a la gente, pero sí hay para castrar a los violadores. Entonces, va a generarse un problema incluso de presupuesto. Pregunto yo, ¿y qué pasa cuando no compran las medicinas? Cuando no las compran para alguien que esté enfermo, se muere, pero cuando no las compran para el que hay que mantenerle el tratamiento, va y viola otra vez. Entonces, todas esas cosas sí hay que tomarlas en cuenta, porque esta medida va a requerir de un presupuesto independiente, que se cumpla, que se ejecute, y que se ejecute a tiempo, no como ocurre que no hay papel para la licencia. ¿Cómo así que no compraron a tiempo? No hay medicina para la castración química, que no compraron a tiempo. Entonces, si usted interrumpe el tratamiento, o causa un problema en el cuerpo, o causa una nueva violación. Entonces, ¿qué sirvió la reforma? Correcto, doctor. Interesante su aporte para el debate sobre este tema, que obviamente estaremos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Gracias por compartir ese conocimiento, doctor. Le enviamos un abrazo a la distancia. Gracias, doctor. Lo propio para usted, que tengan un buen día. Gracias a Julio César Cueva, que ha estado con nosotros. Él es penalista aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.